Bienvenido de nuevo a este estudio cronológico de la Biblia, Fundamentos Firmes, Creación a Cristo. Y comenzamos, como siempre, con un poquito de repaso. Um, ¿Por qué Jesús tenía autoridad para perdonar los pecados del paralítico? Recuerden que sus amigos llevaron a este hombre paralítico a Jesús, y Jesús comenzó con eso mismo, pero perdonando los pecados de este hombre. Pero ¿por qué tenía autoridad? Dios nunca ha asignado a ningún hombre esa autoridad, porque el pecado es contra Dios mismo. Es que Jesús es Dios, por eso tenía esa autoridad. ¿Por qué pudo Jesús sanar al enfermo? Dos preguntas muy ligadas una a la otra. Es que era Dios. Jesús en sí mismo tenía ese poder de sanar la enfermedad en la raza humana. ¿A quién había venido Jesús a llamar y a salvar? Pues, obvio, los que se ponen de acuerdo con Dios. Quizás no tan obvio a algunos, pero los que se ponen de acuerdo con Dios y que son pecadores y admiten que solo pueden ser salvos por la misericordia de Dios. Un tío mío me preguntó una vez, ¿Dios puede salvar a alguien que no sabe que es pecador, que no admite que es pecador? Pues, ¿de qué lo va a salvar? Si no es del pecado. Pues Dios nunca salva a nadie que no reconocen y admite que son pecadores. De eso mismo es la salvación. Irán al cielo los que confían en sus propias buenas obras, los que tratan por toda la vida de hacer cosas buenas, ir a la iglesia y hacer todos los reglamentos de la iglesia, y por eso piensan que pueden ir. ¿Confían en todo eso? Pues claro que no. Dios nunca aceptará a nadie por sus propias obras, aunque sean una multitud de obras buenas. ¿Por qué? Porque todo esto está mezclado con el pecado, porque todos somos pecadores y Dios nunca acepta el pecado en su presencia. Porque los escribas y fariseos observaban cuidadosamente a Jesús. Jesús tenía estos hombres enemigos. ¿Por qué observaban a Jesús? Lo odiaban y querían encontrar algún motivo para acusarlo y matarlo. Eso fue la motivación de ellos. Enemigos de Jesús, enemigos de Dios en su corazón, en su alma. Todavía hay personas así. Buscan su propio beneficio. ¿Por qué lo odiaban tanto? ¿Por qué lo odiaban hace 2000 años? ¿Y por qué la gente odia a Jesús ahora? Jesús se decía ser el Hijo de Dios y el libertador prometido. Muchas personas no quieren aceptar la idea de que Jesús es el único Hijo de Dios por derecho y el que salva del pecado de todos los individuos al mundo, o sea, los que creen en Él. También Jesús les decía lo malo que eran, explicaba en su cara, revelaba su hipocresía delante del pueblo. Y los grandes maestros de la religión, los maestros falsos, no quieren que su hipocresía sea revelada delante de la gente. Porque tenían celos estos fariseos, o lo odiaron porque tenían celos de las multitudes que seguían a Jesús. Amenazaba a Jesús las posiciones de estos líderes religiosos, los fariseos, escribas, saduceos. Jesús, por su ser, por su actividad, por su mensaje, amenazaba esas posiciones de ellos.
¿Por qué Jesús les decía a los demonios que se callaran y no le dijeran a la gente quién era? Porque las palabras que encontramos en la Biblia sobre lo que dijeron en esa conversación era la verdad de los demonios. Hablaban la verdad. Jesús, eres hijo de Dios, el santo de Dios. Eso es la verdad. Pero Jesús no quería que dijeran nada. Quería callarlos. Porque Jesús no quería que Satanás y sus demonios dieran evidencia de la verdad a su favor. No quería a testimonio de estos mentirosos, porque en un momento pueden decir la verdad, aún usar la Biblia, y en otro momento van a decir una mentira y distorsionan la verdad. No querían el testimonio de ellos sobre quién era Jesús, sobre ninguna cosa de la verdad. No querían nada de ellos, porque eran enemigos de Dios. Por eso debemos preguntar, ¿de dónde viene lo que estamos escuchando? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente de la comunicación? De lo que se dice ser la verdad. ¿Cuál es la fuente? Los discípulos que Jesús escogió eran hombres bien educados o ricos. Según lo que está escrito en la Biblia, hay gente que quiere cambiar aún esto. Pero ¿eran educados y ricos? Pues la mayoría no. No eran ni muy educados ni muy ricos. Gente trabajadora, gente común. Eso fue la condición de las personas que Jesús escogió. Y Él quiere usar a nosotros, que no somos tan educados de la universidad o seminario o lo que sea. Nos quiere usar. Y la riqueza no indica la condición del alma de una persona. Ser rico o pobre, ninguno de los dos. Algunos de los dos pueden amar y creer y seguir a Dios, y cualquier de los dos pueden ser enemigo de Dios. Esta lección se llama Jesús calmó la tempestad y rescató al hombre poseído por demonios. Vamos a ver cosas increíbles sobre la persona de Jesús en esta lección. Comienza con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estaba en una situación que no podía manejar por sí mismo, por sus propios medios y fuerzas? ¿De dónde piden ayuda? Hay que reconocer, para el Señor no hay nada imposible. No hay nada imposible para nuestro Dios y nuestro Salvador. La cosa para nosotros es que olvidamos de dónde viene nuestra ayuda. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién puede cambiar una situación imposible y llevarlo a la realidad? Entonces vamos a ver algunas de esas condiciones en esta lección. La tempestad. Después de decirles a la multitud que se fueran a casa porque estaba anocheciendo, Jesús y sus discípulos se subieron en un bote y partieron para otro lado del mar Galilea. Estaba predicando, enseñando y pasaron a otro lado del mar. En Marcos 4, 35 y 37. Ese mismo día caía la tarde. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba y había otras barcas con él, y se fueron. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua. No sé si han estado en una tormenta así de esta condición, pero es espantoso, le da mucho miedo. Estar en un mar donde no se puede casi ni ver la orilla de la tierra o muy lejos para nadar y estar en olas en una tempestad, le da mucho miedo.
un tipo de miedo que realmente no se comunica por lo que está escrito, pero eso fue la condición de ellos. Y ese mar se ve tan chiquito en el mapa, pero realmente es grande, millas de ancho y de largo. Y el viento del este, junto con lo que venía del oeste, causaba mucho viento sobre ese mar porque estaba en un valle y el aire bajando y puede causar olas grandes ahí. Conociendo la geografía de ese lugar, se entiende cómo puede ser un mar así, y causar una tempestad, que da ese miedo. Los discípulos estaban ahí, los discípulos despertaron a Jesús en 4:38 de Marcos, y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús durmiendo. Aunque Jesús era Dios, ¿por qué estaba durmiendo? Pues era Dios, pero también era un hombre real. Cuerpo físico se cansaba, quería dormir así como nosotros. Y ellos no entendieron cómo es que Jesús podía estar durmiendo en una tormenta, y no preocuparse por la situación. Así que lo despertaron. Pero claro que Jesús se interesaba por la seguridad de ellos. Se levantó. Jesús calmó la tempestad. 4:39 dice: Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Cómo podía ser eso? Otra vez, cuando hacemos ese tipo de preguntas, ¿cómo puede ser eso? Un hombre se para y habla y todo se calma. ¿Cómo puede ser algo tan maravilloso como eso? Vuelvo a la pregunta: ¿de quién estamos hablando? ¿Por qué podía hacer eso? Jesús es Dios. Recuerda, en el principio de la creación, ¿quién dijo al agua que se retirara para que apareciera la tierra seca? Fue Jesucristo. ¿Quién abrió el mar rojo para que los israelitas pudieran escapar de Egipto, de los egipcios? Pues fue Dios. Todas las cosas, los océanos, los mares, todo eso están bajo el dominio de Dios. Él es el que los hizo. Él es dueño por derecho de todas esas cosas. Los hizo. ¿No los puede controlar? Pues claro que sí. Colosenses 1:16, hablando de Jesucristo en este contexto, del hombre Jesús. En Él fueron creadas todas las cosas. En Él, por Él, para Él, dice la Biblia en otros versículos. En Él fueron creadas todas las cosas. Jesús, con su Padre, con el Espíritu, es el dueño de todas las cosas creadas. Son de Él, por derecho los hizo. Este mar en el cual Jesús estaba en ese momento pertenecía a Jesús. Hizo todo. El viento, hizo el relámpago, hizo las nubes, hizo todo. La tempestad tenía que calmarse porque el creador de ellos estaba presente y les había ordenado. Marcos 4:40-41 dice: después de calmar todo eso, entonces le dijo: ¿por qué están atemorizados? Como no tienen fe. Eso fue la pregunta de Jesús a sus discípulos. Habían visto muchísimas cosas.
Debían recordar con quién estaban. Claro que le importaba, claro que se preocupaba por ellos, claro que le interesaba la seguridad de ellos. Y 41 dice, se llenaron de gran temor después de escuchar todo eso de Jesús, y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién pues es este? Ahí está la pregunta más clave de todas nuestras vidas y de toda la historia humana, de toda la raza humana. La pregunta más clave, ahí está. ¿Quién es este que aún el tiempo le obedece? Salió una palabra y el tiempo, el agua, el viento obedecieron. Ellos habían olvidado todas las cosas que habían visto, debían reconocer, pero estaban en un proceso de conocimiento creciente. Ya estaban reconociendo quién era este que estaba con ellos. Nunca habían visto este tipo de milagro. Estaban conociendo con quién estaban, este Jesús. Entonces, vamos a salir del mar con ellos, al otro lado del mar, y vamos a encontrar otras circunstancias. Un hombre poseído por un demonio. En Marcos 5, 1 a 4 dice, llegaron a otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Jesús llegó a la orilla, cruzaron el mar, llegaron ahí, y este hombre se acercó a Jesús y demuestra la sumisión de lo que estaba controlando este hombre. Jesús no fue a buscar a él fue y encontró a Jesús. Este hombre no podía librar a sí mismo, nadie podía frenarlo. Los demonios que vivían dentro de él eran demasiado fuertes. Este hombre no tenía ninguna esperanza entre toda la ayuda que la humanidad puede ofrecerle. Estaba bajo control de la voluntad de otro. Y en nuestra sociedad, algo para nosotros. Sentimos pena por la gente desgraciada, pero somos todos realmente en la misma situación bajo el dominio de Satanás. Quizás no dominado como este hombre, pero aún así, bajo el dominio de Satanás, nos deja usar nuestra libertad o nuestra voluntad, pero nos engaña, con tal que no estamos sometidos a Dios. Y Él solamente quiere destruir, aunque en momentos trata bien a la gente, les da cosas, les da posiciones, fama, riquezas, pero tiene una agenda, tiene un propósito. Estamos bajo eso también. Marcos 5:5 dice para este hombre, siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos y riéndose con piedras. Una evidencia de que Satanás y los demonios nos quieren destruir. Los demonios habían atormentado a este hombre y él trataba de quitarse la vida o hacerse daño. Y hoy en día hay muchas personas que quitan la vida.
Satanás y los demonios están de acuerdo con todo eso y aún ponen pensamientos en su mente, en sus mentes. Los engaña, los hace pensar que lo único que pueden hacer es suicidarse. Pero eso es mentira. Satanás es mentiroso, engañador. Satanás odia a Dios y odia a los seres humanos que Dios hizo. Hace sentir a las personas que están condenadas um, y no pueden hacer nada para salir de esa condenación, de esa trampa. Y los manda, los influye a destruir sus vidas. Y muchos están desesperadamente esclavizados por muchas cosas, por drogas, alcohol, otras adicciones. Um, quieren detener esa conducta de adicción, pero no pueden. Están bajo control de otro. No pueden librarse de esas adicciones, de esas esclavitudes. Pueden intentar buscando muchos caminos de ayuda, pero sin encontrar alivio duradero. Y algunas personas parecen mucho a este hombre poseído, este hombre de Gadara. No pueden vivir en la sociedad. Hay ejemplos en la ciudad donde vivo yo, en los Estados Unidos. No pueden vivir entre la sociedad. Y nadie tiene respuestas para ellos. No encuentran la ayuda y la salud que necesitan. Son casos realmente sin esperanza por toda la fuerza humana. Y a Satanás le gusta que estén ahí. Y que todo el mundo pensara igual, que no hay esperanza. Pero en Dios sí hay esperanza. Es el único lugar donde uno de verdad puede encontrar ayuda. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ha hecho lo que necesitamos. Ha hecho y quiere darnos una vida nueva. Hay que recordar que este Juan 3:16 está en el contexto de una conversación de un nuevo nacimiento desde lo alto, lo cual le explicó Jesús a Nicodemo. ¿Y qué tal un psicótico de hoy en día o un adicto de hoy? ¿Hay esperanza? Fuera de Jesús no hay esperanza que dura. Gente que están tratando de ayudarse están sin esperanza. Jesús da la libertad verdadera. Los hombres no pueden rescatarse a sí mismos del dominio de Satanás, pero Jesús sí puede y lo ha hecho todo lo que necesitamos. Entonces este hombre vino a Jesús y estos demonios que estaban dominando a este hombre, demonios, espíritus verdaderos, espíritus opuestos a Dios, individuos, seres individuales, dominaban a este hombre y ellos conocieron a Jesús. Marcos 5, 6 y 7. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo que yo ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Conocieron a Jesús. Sabían quién era. Él es su creador. Servían a Él en el cielo, en la eternidad pasada. Lo conocían. Tenían miedo que los castigara inmediatamente. Otra evidencia que Dios es siempre supremo sobre cualquier esfuerzo de la maldad, sobre Satanás y todos los espíritus.
Dios hace lo que quiere con ellos y en el futuro los arrojará al lago de fuego. Cuando llegue el tiempo que Él planeado, todos los espíritus que oponen a Dios tienen un destino ya programado, no hay opciones. Y Jesús um, les ordenó a los demonios que salieran de este hombre. Marcos 5, 8 a 10. Porque Jesús les decía, sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió. El hombre estaba hablando, los espíritus estaban usando un hombre, una sola persona, pero dentro de la persona habían muchos. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Muchos individuos pueden poseer una sola persona. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Tenían miedo. Quizás para ellos fuera de la tierra es su castigo eterno. Pero le tenían miedo a Jesús. Los demonios sabían que no podían oponer a Jesús. Es Dios, es su creador. Jesús tiene poder sobre ellos, no podían oponerle. Y conocen, saben que su destino es castigo eterno y que van a pasar la eternidad bajo la autoridad y castigo de Dios. Qué tontos somos si pensamos que podemos oponer a Dios. Él es el gobernador por derecho de nuestras vidas. Qué tonto es quedar bajo el dominio de Satanás, el enemigo de Dios, cuando sabemos que él y sus seguidores serán arrojados algún día al lago de fuego. Toda la autoridad suprema pertenece a Dios. Qué tonto sería quedar ahí cuando tenemos la opción de pasar la eternidad en la presencia de Dios. Los demonios entraron en los cerdos que estaban ahí cerca de ellos. Marcos 5, 11 a 14. Dice, había ahí un gran manada de cerdos paseando junto al monte, y los demonios le rogaron, diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué querían animales? Pues no estoy seguro, pero eso es lo que pidieron. Y no querían existir fuera de un cuerpo físico. Ellos no tienen un cuerpo físico. Y quieren poseer un cuerpo. Jesús les dio permiso. Y saliendo de los espíritus inmundos, saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un desempeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. O sea, Jesús mandó a los espíritus a los cerdos, los espíritus poseyeron los cerdos. Aparentemente los cerdos no podían aguantar la presencia de ellos y se suicidaron. Los animales se mataron. Y vino la gente de la ciudad. Entonces, encontramos ahora, después de la salida de los demonios, un hombre liberado. En Marcos 5:15 dice, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. O sea, esta gente conoció el hombre que estaba ahí sentado, el hombre que tenía los demonios, sabían quién era y lo vieron. Ay, este hombre causó tantos problemas y ya está bien, sanado, recuperado, liberado por este Jesús.
Los demonios no podían dominarlo. Ahora, en este momento, en la historia del estudio, este hombre estaba bajo la autoridad de Dios. Llegaron la gente, pero eran personas necias. Marcos 5, 16 y 17. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y de los cerdos, y lo de los cerdos. Entonces, recibieron la información de cómo sucedió con el hombre y lo que pasó con los cerdos, la economía de este pueblo. Y 5:17 dice, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Tuvieron miedo de Jesús y no lo querían. Parece que valoraban más a los animales que a una persona. Personas necias. Había venido a enseñarles la verdad sobre la vida eterna y ellos no querían a Jesús. ¿Por qué? Más preocupado por su negocio. La pérdida, más preocupado por la pérdida que conocer la verdad. Y esa actitud es igual en nuestro siglo. La gente interesada en las cosas de este mundo viven por el presente. No piensan en la vida después de esta vida. Sí va a haber existencia después de nuestra muerte física. Sí va a haber. Vamos a seguir existiendo, pensando con conocimiento. Pero la gente muchas veces, la mayoría de las veces, no quieren reconocer que pronto se va a acabar esta vida en la tierra. Es un hecho. El día de nuestra muerte viene. Vamos a morir. ¿Y qué es lo más importante para esta vida? Es reconocer la verdad que Dios ha comunicado. Cuando morimos no podemos llevar ninguna de nuestras pertenencias. Sin embargo, mientras pasamos esta vida, sí podemos entender lo que Dios ha comunicado a través de lo que está escrito en la Biblia. Y podemos recibir enseñanzas sobre la manera de recibir la vida eterna y la aprobación de Dios. Sí podemos. Cada uno va a escoger. Entonces, regresamos a este hombre después de estar liberado. Fue un hombre con un mensaje. Marcos 5, 18 a 20 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Imagínense, este hombre quería pasar la vida con Jesús, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Un hombre con un mensaje. Y él se fue, y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Imagínense, Jesús no permitió que fuera con él, pero lo mandó a su casa a decir a más personas. Imagínense, la misma persona que la gente no podía controlar era incapaz de vivir en su hogar, incapaz de trabajar, había sido paria, echado fuera de la sociedad, las cadenas no podían sujetarlo, un loco, pero fuerte, y no podían controlarlo. Y ahora llega a su casa, vestido, sano juicio, capaz de encontrar su casa, capaz de pasar una vida útil. Y ahora tenía algo que valía la pena seguir con su familia. Y ahora el hombre tenía una historia maravillosa para contar a su familia, sus padres, sus hermanos, quién sabe si tenía esposa e hijos.
Y Jesús quería que fuera a la casa y le dijera a su familia lo que había ocurrido. Y lo hizo. Dice que fue por toda esa región, explicando a la gente las grandes cosas que Jesús había hecho. Y hubiera sido de mucho impacto ese testimonio, el cambio que ellos mismos vieron en su vida y él expresando por qué los cambios. ¿Qué es lo que aprendemos de esta lección? La realidad es, todos los seres humanos nacen bajo el dominio de Satanás. Y eso se expresa mayormente en egoísmo. La gente viviendo a su manera, aunque la mayoría no son controlados por espíritus como este hombre, yo creo que todavía algunos sí son. Quizás los manicomios están medio llenos de esa gente. No es solamente enfermedades, sino espíritus individuales que poseen a las personas, los mantienen esclavizados dentro de la mente y en sus circunstancias exteriores. Todos nacemos bajo dominio de esos mismos espíritus que hacen eso, aunque no lo han hecho en todas las vidas. Reconozco yo que también yo estaba bajo el dominio del gran enemigo de Dios, bajo el dominio de Satanás, en camino hacia mi castigo eterno. Y en un momento de mi vida escuché las palabras de Dios. En mi caso fue por leer la Biblia. Nunca había leído la Biblia en serio. Pero yo sabía que era pecador, ¿no? Yo no era perfecto, yo sabía eso. Desobedeciendo la moralidad que estaba dentro de mí, desobedeciendo lo que yo conocía de la ley de Dios. Pero fui enseñado a través de las palabras en la Biblia. Y yo sabía que no podía hacerme aceptable, cambiar mi vida, no podía escapar de ese castigo. Pero aprendí que Dios había enviado a Jesús para ser mi Salvador, mi libertador, librándome del control del pecado, control de la influencia de Satanás. Y confié en Jesús y es mi Salvador. Y tenía que reconocerlo a poder recibir la vida eterna. Como conclusión, Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Esa es la obra de Jesús y nadie más puede hacerlo. Pero nada es demasiado difícil para Dios. Sea la circunstancia humana que sea, nada es imposible para Dios. Como Jesús libró a este hombre poseído, puede librar a cualquier de nosotros. Es capaz de hacerlo y lo ha hecho y lo quiere hacer. Hay que buscar esa libertad de Dios, la ayuda de Dios que solamente Él nos puede brindar. Hemos visto ahora en esta lección otras cualidades de Jesús, otros aspectos de su poder. Ordena el tiempo porque pertenece a Él. Corre a los demonios porque fueron creados por Él. Tienen que obedecer. No pueden oponer el poder de Jesús. Otra vez, con todo lo que estamos estudiando, es muy importante dar la respuesta correcta a la pregunta: ¿quién es este hombre Jesucristo? Que el viento y las olas le obedecen. ¿Quién es este Jesús? Nuestra eternidad se basa en la respuesta a esa pregunta. Y vamos a seguir estudiando más de Jesús y mirando la obra que Él hizo a nuestro favor. Entonces dejamos este estudio de fundamentos firmes por ahora y después vamos a seguir en la próxima lección.